del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Estarán Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, asambleísta de Alianza País. Hoy en debate con Patricio Donoso, asambleísta nacional por la Alianza Creo Suma, miembro del CAL, para hablar sobre la proforma presupuestaria 2017 y también el plan cuatrianual que debe presentar el presidente de la República con sus políticas sobre reducción del déficit fiscal, el endeudamiento y sus líneas rojas. La reforma tributaria que permita al sector productivo privado, recuperar protagonismo de acuerdo al anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno. Y también hoy estará en nuestros estudios Rosa Pavanelli, la secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, federación sindical que agrupa a más de 20 millones de trabajadores públicos en 150 países. Revocar la decisión de disolver a la UNE y poner la legislación en conformidad con el convenio 87 sobre la libertad de asociación sindical son, entre otras, algunas de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, al Ecuador. Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico, asambleísta de la Alianza País, con Patricio Donoso, asambleísta de la Alianza Creo Suma, son nuestros invitados para debatir sobre el déficit fiscal, la carga tributaria y el endeudamiento. La reducción del PIB por 2 años de contracción económica causada por el desplome del precio del petróleo privó al Estado de su ingreso propio más importante. La solución creativa del gobierno debe no reducir el tamaño del Estado y absorber los excedentes de liquidez del sector privado, el IES y los gobiernos autónomos descentralizados, además del endeudamiento agresivo, ha llegado a líneas rojas que no se podrían sobrepasar. Cada uno de los invitados tendrá 1 minuto y medio para su respuesta. La primera parte conmigo y la segunda con Estefi. Pavel Muñoz, Patricio Donoso, buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un gusto con la ciudadanía. Buenos días. El presidente Lenín Moreno ha anunciado que el sector productivo privado recuperará protagonismo. Esto implica que el Estado cederá espacio con el antecedente del déficit fiscal en la proforma 2016. Comenzamos con Patricio Donoso. ¿En qué magnitud debe recortarse la proforma 2017 para disminuir el tamaño del déficit fiscal? Gracias, Alfredo. Un gusto compartir con Pavel esta mesa de trabajo. El déficit fiscal no es más que la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta. Cuando se gasta menos de lo que ingresa, hay superávit. Estamos viviendo ya algunos años del régimen pasado un déficit crónico que ya ha llegado a 6.000 millones de dólares. ¿Cómo frenar ese déficit? No restringiendo el comercio. Es un error lo que hizo el anterior gobierno en cuanto a la restricción de importaciones y temas arancelarios. Hay que restringir, Alfredo, y opinión pública, que me ve y me escucha a través de Coavisa, el gasto improductivo. Se requieren, dicen algunos expertos, yo no lo soy, 8.000 millones de dólares más. Y obviamente hay que renegociar la deuda externa, no hay que contraer deuda para pagar deuda, que es lo que eventualmente se está haciendo. Hace pocos días, 2.000 millones de dólares fueron adquiridos o emitidos a través de bonos, que significa deuda, nueva deuda para el Estado y que debemos pagar todos, cuando realmente lo que hay que hacer es captar dólares por inversión. Y para ello hay que generar seguridad jurídica, hay que generar confianza, hay que hacer lo que hizo la Argentina, que acaba de emitir bonos por casi 3.000 millones de dólares a 100 años plazo y a una tasa más o menos del 7% para captar dólares. En el Ecuador, una economía dolarizada es clave captar dólares. Solamente se lo logra a través de aumentar exportaciones, a través de inversión nacional y extranjera, generando seguridad jurídica, confianza, que genera a su vez más empleo. Pavel Muñoz, su turno. Gracias, nuevamente un saludo, también un gusto compartir con Patricio esta mesa y poder conversar con la ciudadanía.
Quisiera apoyarme de un pequeño cuadro para que la gente pueda ver lo que de alguna u otra manera ha permitido, no digamos del manejo económico del gobierno, sino un poco el marco jurídico. Lo que tenemos aquí es que fundamentalmente los gastos permanentes se financian con ingresos permanentes y los gastos no permanentes se financian con ingresos no permanentes. Y es ahí donde se registra este déficit que efectivamente ha llegado hasta 6 puntos del PIB. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que de alguna u otra manera las finanzas también han entrado en un punto de sanidad en la siguiente lógica. Cuando usted tiene gastos permanentes, como por ejemplo los salarios de los médicos o los salarios de los profesores, los financia con ingresos permanentes, aquellos que provienen de los ingresos tributarios. En cambio que cuando tiene gastos no permanentes, por ejemplo los de inversión, hacer una carretera, hacer una escuela, un hospital, una hidroeléctrica, los financia con los ingresos no permanentes. Si lo que han caído son los ingresos no permanentes, por ejemplo los que provienen del petróleo, el déficit entonces se puede manejar con más o menos inversión. Ahora, hay voces que quisieran tener ese déficit en cero, hay voces que quisieran que el Estado no invierta en absolutamente nada, pero eso no es deseable para el aparato nacional y la producción ecuatoriana. ¿Por qué, Alfredo? Porque si usted contrae la inversión y la inversión pública también es un detonante, digamos, es un atractivo de la inversión privada, lo que genera entonces es un estancamiento de la economía y eso no se quiere. ¿Cuál es el mal peor? Generar un estancamiento en la economía o manejar de alguna u otra manera el déficit que se tiene. Entonces hay que hacer inteligentemente lo segundo, manejar ese déficit. Respecto al comercio, coincido ahí con Patricio, no debemos restringirlo, pero sí debemos tener cuidado porque una economía dolarizada necesita, Alfredo y ciudadanía, que ingresen más dólares de los que salen. En ese sentido hay que promover más exportaciones y cuidarlas. La siguiente pregunta. Hasta fines de agosto, comenzado ya el segundo semestre, tiene el Ejecutivo para presentar la proforma. Mañana el presidente constituye el Consejo Consultivo Económico y Tributario a efectos de simplificar la carga tributaria y darle dinamismo a la producción privada. ¿Debe este Consejo revisar la carga tributaria en su conjunto o solo temas puntuales? Patricio. En su conjunto, Alfredo. Usted acaba de decir al inicio de la entrevista que tenemos líneas rojas. Hay que cuidarlas porque estamos dolarizados, porque hay que sustentar la dolarización, porque no podemos jugar con el futuro del país en el tema económico. Hay una máxima que se refiere a que a mayor confianza, mayor comercio, mayor generación del empleo productivo. La proforma presupuestaria vendrá a la Asamblea en dos partes. La primera, tengo entendido, Pavel me corregirá, hasta mediados de julio, y la segunda, conforme lo establece la ley, hasta finales del tercer trimestre, vale decir septiembre. La carga tributaria es enorme. Lo que debe hacer aquel presupuesto es preocuparse de que los gastos en salud y educación estén más altos que el servicio de la deuda. Hay que renegociar la deuda. La carga tributaria ya está en el Ecuador en el 15.4%, cuando en el 2006 estaba en el 9.1%. 26 reformas tributarias, nuevos impuestos. Por eso es que nosotros, tanto en campaña electoral, lo dijimos, y Guillermo Alonso fue muy claro, de que hay que eliminar algunos impuestos que son gravísimos para el desarrollo. El impuesto a la salida de divisas, que encarece todo, o casi todo, en un 5%. La camisa que usted está usando, Alfredo, si es importada costó un 5% más. Y si es nacional, también, porque es fabricada con algodón importado de Rusia y otros países. Y por supuesto, la perversa figura del anticipo del impuesto a la renta que hace tanto daño al sector productivo. Pavel, su turno. Nuevamente, para apoyo de la ciudadanía, quiero manejar tres gráficos. Este es un gráfico que nos permite ver cuál es la presión fiscal en América Latina, que en promedio llega al 21%, el Ecuador tiene 20%. Es menor la presión fiscal en el Ecuador que en el promedio de América Latina y bastante menor que en el promedio europeo. Segundo, de los cerca de 7,5 millones que componen la población económicamente activa del Ecuador, solamente 494,000 paga impuestos y de esos el 73% paga de menos de $1,000. Y finalmente, creo que esto es sano y productivo, que tengamos en este momento mayor composición de los impuestos que son redistributivos de aquellos que son regresivos. ¿A dónde quiero ir, Alfredo y ciudadanía? Efectivamente nos vamos a sentar a revisar los temas tributarios con el sector productivo, pero creo que incluso ese sector productivo que diariamente genera trabajo no tiene una preocupación fundamental respecto a la carga tributaria. Sí tiene respecto a lo que llaman la previsibilidad de los tributos en los próximos 4 años. Es decir, que ojalá esas reglas no cambien,
que ojalá tengamos una claridad de cuál va a ser la política tributaria del gobierno en los próximos 4 años, que corrijamos la aplicación de algunos conceptos, por ejemplo el caso del anticipo del impuesto a la renta, es decir, revisemos que si el concepto es bueno, sostengamos el concepto. Si la aplicación hay que corregir, corrijamos la aplicación. Pero tengamos claro una cosa, y aquí no coincido con Patricio, discrepé en campaña todo el tiempo. Un país que no tenga un pacto fiscal donde los que más tienen puedan aportar más al desarrollo nacional es un país que mañana va a tener problemas en distintos ámbitos, incluso en la democracia, en los niveles de equidad, en los niveles de igualdad. Por lo tanto, sí producción, sí crecimiento económico, pero también un pacto fiscal. Bueno, vamos al siguiente tema. A partir de junio se suprimieron las sobretasas arancelarias que afectaron a las importaciones de materias primas y bienes de capital para la industria nacional. Esto ha sido bien recibido, pero hay sectores que no comprenden que en un régimen dolarizado los dólares no se van con las importaciones, puesto que el Banco Central no es quien da los dólares, sino el propio importador, y muchos de esos dólares están afuera. Considerando que las importaciones de materias primas y bienes de capital son una inversión privada que reactiva la economía, ¿debe descartarse cualquier intento por restringir de nuevo las importaciones? Patricio. En mi opinión sí, Alfredo. Y diciendo con Pavel, sí hay preocupación en el sector privado. Y recuerda la opinión pública cuando el presidente o el expresidente Correa anunció el impuesto famoso de la plusvalía. Solo en esos meses se perdieron 52.000 empleos en el área de la construcción, que es generador del empleo, albañiles, mecánicos, soldadores, etc. Si hay preocupación cuando sabemos que las flores ecuatorianas son mejores que las colombianas, pero los colombianos venden más, porque tienen un tratado comercial con los Estados Unidos, porque no tienen que pagar el 6.8% de aranceles. Respondiendo directamente a su pregunta, por supuesto que hay que manejar el tema del sector privado como el motor real del desarrollo. Por eso están preocupados, por eso es que el sector privado ha pedido eliminación de impuestos, por eso es que el sector privado está en contra del impuesto a la plusvalía, que mata la inversión en un sector tan importante. Por eso es que el sector privado clama que se elimine el absurdo anticipo del impuesto a la renta. Mil perdones a la opinión pública por esta frase, pero lagarto que traga no vomita. Y hay miles de empresas que aún habiendo quebrado, ya habían pagado el anticipo del impuesto a la renta. Renta ganada, renta pagada. Hay que pagar impuesto a la renta cuando se tiene renta, pero es un absurdo el pagar impuesto a la renta sin que exista aquella renta, porque mata al sector privado, porque elimina fuentes de trabajo y empleo, que es el principal problema que tenemos los ecuatorianos. Pavel, su turno. Evidentemente conocemos las preocupaciones del sector productivo, tanto así que, por ejemplo, el día viernes, por iniciativa del presidente de la Asamblea, el presidente José Serrano, nos reunimos con cerca de 25 empresarios. Llegan a sumar seguramente el 30 al 35% del Producto Interno Bruto de la economía nacional. E insisto que ahí las preocupaciones van por el lado de una regulación que anticipe los efectos antes de exponerla, una, digamos, inversión pública que atraiga inversión privada, que efectivamente se haya trazado la cancha de juego, pero que los jugadores provengan del sector privado, y eso lo vamos a conversar, lo vamos a hacer. Eso ha prometido el presidente Lenín Moreno desde la época de campaña, y así lo vamos a hacer. Pero respecto a la pregunta, Alfredo, voy al concepto que me parece que es bien importante. Una economía dolarizada se sostiene de la siguiente forma: si le entran más dólares que lo que salen dólares. Desde esta perspectiva es evidente que las salvaguardias han terminado, pero pongamos atención a lo que piden determinados sectores productivos, fundamentalmente los industriales. Si mañana usted quiere promover la industria nacional, ¿por qué es importante la industria nacional? Porque genera empleo. Y al generar empleo, evidentemente disminuye pobreza, evidentemente mejora los niveles de bienestar de la economía ecuatoriana y permite que la economía sea más potente. Desde esta perspectiva, Alfredo, hemos eliminado claramente las salvaguardias, pero no creo que haya que desatender el sector comercial. Si nosotros volvemos a registrar un saldo negativo en balanza comercial, eso es malo para la dolarización y habrá que poner atención en ese sentido. Ventajosamente, con cerca de 25 empresarios que conversamos, tienen conciencia de eso, y al final a donde queremos llegar es a un tipo de economía que apueste más por la producción nacional. Vamos al siguiente tema. Otro factor de preocupación son los 8.000 millones de dólares aproximadamente tomados por el Banco Central de las reservas de la banca privada, el IES y las entidades públicas no financieras, entre ellas los gobiernos autónomos, para prestárselos al gobierno,
que ha pagado parte de esta deuda con activos ilíquidos, compuesto por 1.200 millones de dólares en certificados de tesorería, CETES y acciones de bancos estatales. ¿Debe establecerse que el gobierno se abstendrá de seguir recurriendo a las reservas ajenas para cubrir el déficit fiscal? Patricio. Absolutamente de acuerdo. Ya es hora de que el gobierno deje de extraer fondos de instituciones como el Seguro Social. Banco Central, bien lo ha dicho usted, 8.000 millones de dólares. Son 8.252 millones de dólares. La deuda que tiene el Estado ecuatoriano ya rebasó el 40%, según expertos, y yo no lo soy, está en 40.465 millones de dólares, que reflejan más o menos o representan el 40.2% del Producto Interno Bruto. Esto es gravísimo. Si añadimos a los 2.000 millones de dólares que hace pocos días se endeudó el gobierno, 1.000 millones a 6 años plazo al 8.75% y otros 1.000 millones a 10 años plazo al 9.62%. En los últimos 2 años y medio, Alfredo, y opinión pública, el Estado ecuatoriano ha emitido bonos, vale decir deuda para que la gente me entienda más claramente, por 7.250 millones de dólares que deben pagarse hasta el 2026. Es decir, serán los subsiguientes gobiernos los que paguen. A mí me preocupa mucho que todo esto tiene directa incidencia en el desempleo. Hace 10 años, Alfredo, el 60% de ecuatorianos estaba desempleado, subempleado o vivía en la informalidad. Hoy, después de haberse gastado 300.000 millones de dólares, es del 62% de ecuatorianos que no tiene un empleo fijo, que no cobra mensual, que no cobra quincena y que está viviendo en la informalidad. Pavel, su turno. Nuevamente quisiera ir al concepto ciudadanía. Hay quienes quisieran tener una economía de indicadores sanos. Nosotros queremos tener una economía de ciudadanos con bienestar. Ahí hay una diferencia fundamental. ¿Por qué digo esto? Si uno quisiera llevar el déficit a cero, lo podría llevar. El problema, nuevamente insisto, es el tipo de economía que... ¿Qué pasó? Nosotros hemos utilizado en este tiempo una política, si usted quiere, contracíclica, y esto es bueno cuando usted tiene momentos de crisis económica. América Latina en los 2 últimos años vivió una crisis, no solamente el Ecuador, registremos ahí los datos. Usted tenía 2 posibilidades, sucumbir ante las necesidades o ante los cantos de sirena de la austeridad, pero la austeridad hubiera generado, como en otros países, mayores costos sociales, incremento de la pobreza, incremento mayor del desempleo, que incluso aquí lo tuvimos, o tener una política contracíclica. En ese sentido, es evidente que el presidente Moreno está poniendo atención a esas operaciones de liquidez entre las entidades públicas, pero lo que también debemos tener claridad es que si en la economía el sector público puede hacer que se dinamice el sector privado, así lo debemos hacer. Insisto, veamos las experiencias que han tomado el camino de la austeridad. Los costos sociales han sido mucho más graves que aquellos que han tomado el camino de promover desde lo público el conjunto de la economía. Nosotros hemos utilizado el segundo mecanismo y creo que los 10 años nos permiten ver cómo tuvimos un crecimiento económico en su promedio mayor que el promedio latinoamericano. Así que ahí están los datos para poder juzgar. Gracias a Pavel Muñoz y Patricio Donoso. Estefi continuará con la segunda parte del debate. Estefi. Nos vamos a una pausa. Al regresar seguimos con Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, y Patricio Donoso en nuestros estudios, el asambleísta por Alianza País por esa alianza. Vamos a seguir en debate sobre estos temas, un poco más sobre el déficit fiscal, la renegociación de la deuda con China y este recurso de acudir a la banca multilateral por financiamiento menos costoso. Regresamos con eso, quédese usted en nuestra sintonía. Seguimos en debates, hablamos sobre déficit fiscal, bienvenidos nuevamente y ahora empezamos con Pavel Muñoz. Hablemos de una reingeniería tributaria, porque no necesariamente implica, ya hablaban ustedes de eso, de reducción de impuestos, sino también una simplificación tributaria, es decir, concentrar la carga en IVA o el impuesto a la renta, que son los que más rinden y además expresan el estado de salud de una economía. Y entonces pregunto, ¿una simplificación podría, por ejemplo, consistir en eliminar una serie de impuestos que fueron creados en crisis anteriores o que no rinden más del 5% de la recaudación total? Pavel Muñoz, su turno ahora. Stephanie, buenos días. Un gusto retomar el diálogo.
Yo estoy más de acuerdo con lo que usted está planteando respecto a la revisión de la baja tributaria. Me parece que lo más importante es ponernos de acuerdo en mecanismos de simplificación. De hecho, hoy día a las 3 de la tarde empezamos a trabajar en el conjunto de la comisión una ley de simplificación de trámites. No es exactamente lo mismo, pero apunta en el mismo sentido. Es decir, creo que no debemos agobiar la vida del emprendedor, de aquel que quiere ponerse un negocio, de aquel que quiere, digamos, iniciar una actividad productiva. De ahí que yo creo más bien que debemos revisar los incentivos tributarios. Usted tiene cerca de 30 incentivos que están concentrados en el Código de la Producción, en la Ley de Alianza Público-Privadas y en la Economía Popular y Solidaria. No todos se están utilizando, Stephanie, con lo cual la pregunta obvia es ¿por qué no se están utilizando? Y es ahí donde nosotros creo que debemos asentar un fuerte mecanismo de diálogo con el sector privado. ¿Qué está pasando? ¿No se conocen bien los incentivos? ¿Son malos los incentivos? ¿Hay que mejorar esos incentivos? ¿Eventualmente eliminar unos y quedarnos con otros más sustantivos? Yo creo que es por ahí donde debería ir. Porque, insisto, en la parte de concepto, yo creo que, y esto los hemos planteado nosotros con el sector industrial, con el sector empresarial, partamos de unos conceptos que queremos definir. Queremos definir un pacto fiscal donde al final del día podamos tener mayores mecanismos redistributivos en la sociedad ecuatoriana. Eso es bueno, lo vamos a defender. Queremos que desde esta perspectiva se cumplan las obligaciones constitucionales como salud y educación, ok. Todo lo adicional que podemos hacer para facilitar la vida al sector empresarial lo vamos a hacer. Pero insisto, me parece que vamos más por la línea de la simplificación, del mejorar los incentivos, antes que necesariamente por la baja de la carga tributaria. Patricio Donoso, pero esa simplificación, ¿solamente simplificación o hay que eliminar aquellos impuestos que no rinden una parte significativa, más del 5%, por ejemplo? Hay que eliminarlos, Stephanie, porque agobian a la familia ecuatoriana. Y di el ejemplo de la camisa de Alfredo Pinargote con respecto al impuesto a la salida de divisas que encarece todo en un 5%. Hay que eliminar el absurdo impuesto a la compraventa de vehículos usados, sobre todo en el sector agropecuario. Yo fui presidente de la Cámara de Agricultura, porque el agricultor tiene como ilusión comprar una camioneta usada y poder sacar el producto de su trabajo al mercado. Sin embargo, ese impuesto aún persiste. El anticipo, el impuesto a la plusvalía tiene que eliminarse de un solo tajo. Ojalá este gobierno, y Pavel hace mención de que hay que conversar con el sector privado, ojalá este gobierno entienda lo que no entendió el gobierno anterior, de que el sector privado es el motor del desarrollo, realmente el motor del desarrollo. Con respecto a simplificación de trámites, hemos venido hablando esto por lustros y no se lo ha hecho, ojalá hoy se lo haga. Pasemos del dicho al hecho, pasemos de lo que se dice a las acciones. No puede ser posible que sigamos dando vueltas sobre temas que son muy complicados para un sector privado que es el motor del desarrollo. Debe extendérsele una mano o las dos manos al sector privado, no atosigarlo con tantos impuestos. 28 reformas hizo el régimen anterior en 10 años. Se inventaron 9 nuevos impuestos y por ahí se hablaba de algún otro. Yo creo que, y estoy a la espera como legislador, de que llegue a la Asamblea un proyecto de ley, iniciativa del Ejecutivo, como dice la Constitución. Yo no puedo tener como legislador esa iniciativa porque me prohíbe la Constitución. Digo, espero que llegue ya un proyecto real de eliminación de impuestos, de algunos, y los he mencionado, de disminución de otros y sobre todo de un tratamiento mucho más justo para el sector que produce riqueza y empleo en el Ecuador. Pavel Muñoz, cuando hablamos de simplificación, no es solamente simplificación en trámites, sino tributaria, en términos de concentrar justamente en aquella carga la que más rinde. Por ejemplo, hablemos de reforzar el IVA, esa alternativa, el impuesto que más rinde. ¿Podría romperse el mito de la tarifa única, que en Ecuador es ahora ya del 12%, bajarla, digamos, al 10%, pero ahí sí hacer un IVA diferenciado, que marque una distinción entre los que menos tienen y los que más, como sobre productos de diferente calidad, en carros, en vestimentas, en materiales de construcción, muebles, que pagarían un IVA de diferente valor, pero eso sí, eliminando otros impuestos como el IVA y entonces el ICE, y entonces en esos casos sí pagar un IVA más alto. ¿No es hora ya de aprovechar la crisis, de hacer una reingeniería tributaria, pero que sea más profunda? Le contesto, pero permítame señalar 3 elementos respecto a la intervención de Patricio. Tal vez los 3 podemos tener distinta percepción sobre algunos temas, pero estoy seguro que los 3 queremos cuidar la dolarización. En ese sentido necesitamos medidas que cuiden a la dolarización y la salida de dólares es lo que hay que cuidar.
Segundo elemento, el motor de la economía ha sido el sector privado. La Constitución establece, Stephanie, que hay 3 motores en la economía. Este es un avión de 3 motores, el público, el privado y el popular y solidario. Hemos cuidado los 3, hay que seguir cuidando y potenciando los 3. Y solemos decir los impuestos que se han creado, pero no solemos decir los que se han eliminado. Y aquí hemos eliminado también más impuestos de los que se han creado. Por ejemplo, el ICE a determinados consumos o el famoso impuesto del FERUN, que era para la electrificación rural. Le pongo 2 ejemplos. Ahora, a dónde va su pregunta. No estamos cerrados a esa discusión. Pongámonos a conversar. Sí creo que hay que, y para nosotros esto es, si usted quiere una línea roja, que no queremos violentar, es un principio. Usted señala el tema del IVA. Tenemos, Stephanie, el tercer IVA más bajo de toda América Latina. ¿Podemos ir hacia un IVA diferenciado? Bueno, los costos de transacción, con eso me refiero, la dificultad de implementar el impuesto en esa medida puede ser complicado. Pero me parece que lo fundamental es que sigamos en la línea en la que estamos trabajando. Yo ya le decía y que se muestra en este gráfico. Una economía que ha logrado esto, es decir, donde los impuestos redistributivos son los que más peso tienen respecto a los impuestos regresivos, es a donde debemos apuntar. Un impuesto regresivo es del IVA. ¿Por qué? Porque sobre el IVA terminamos pagando todos, los ricos y los pobres. En cambio, los impuestos redistributivos, como el impuesto a la renta, permite que paguen más quienes más tienen. Hay que apostar a lo segundo, Esteban. Patricio Donoso, su turno. ¿Qué dice usted específicamente también sobre lo que preguntábamos en cuanto al planteamiento del IVA diferenciado, para referirnos a eso? Debería estudiarse un IVA diferenciado. El IVA más o menos trae un 37% de los ingresos, el impuesto a la renta un 33% y aranceles un 9% de entre todos los ingresos. Pero no hay que cuidar tanto o preocuparse tanto por la salida de divisas, porque las divisas terminan saliendo cuando hay inseguridad jurídica. Lo que hay que preocuparse, Stephanie, y opinión pública, es el ingreso de divisas, no la salida, porque la salida sale como sale. ¿Cómo entran dólares a la economía? Olvidándose del famoso dinero electrónico que ahuyenta al que lo tiene, firmando acuerdos comerciales, haciendo lo que hizo Argentina, firmando o emitiendo bonos a 100 años plazo, porque generaron confianza en el país, siendo cautos en el manejo del gasto público, no dilapidándolo, no haciendo sedes de la UNASUR a 45 millones de dólares, ni gastando 1.200 millones de dólares en enrectar el terreno del Aromo, dándole calidad de gasto a la pobre economía ecuatoriana, aprovechando que se recibieron 300.000 millones de dólares. Siempre hago esta analogía. El ciudadano aquel que llegó a su casa y le dijo a su familia, me han triplicado el salario. Fiesta en la casa, compraron una nueva televisión y una bicicleta para el niño, y resulta que el lunes ese ciudadano no se fue al banco a depositar su triplicado salario, se fue al banco a endeudarse más y se endeudó con el banco más caro, con China. Eso no debe volver a repetir el actual gobierno, porque sería gravísimo para la economía ecuatoriana. Otra medida dentro de lo que ustedes discutían, hablando de reducir el déficit fiscal, es el de disminuir el servicio de la deuda, que liberaría también ingresos corrientes tributarios, también para atender educación, salud, vivienda, la deuda al IES, que son prioridades. Y ya hemos escuchado al presidente Moreno decir que pues va a renegociar la deuda con China, el principal acreedor del Ecuador, a corto plazo, con tasas comerciales de interés. ¿Se está considerando, y les pregunto, se está considerando la venta de activos o arrendamiento, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas que ha financiado y que ha construido China? ¿Lo ven ustedes esa como una vía? 1, y 2, la posibilidad de recurrir a financiamiento, y hablemos directamente del Fondo Monetario Internacional, aunque para muchos es mala palabra, pero podría ser la opción. ¿Ven una opción en el Fondo Monetario Internacional? Pavel Muñoz, empezamos con usted. Nuevamente insisto, Stephanie, en que si vamos a diálogo no vamos a tener preconceptos ni prejuicios. Pongamos en discusión todo lo que haya que poner. Lo que nosotros vamos a poner en ese diálogo sí son unos, si usted quiere, principios fundamentales. Insisto, una economía redistributiva, una garantía de derechos y que no se violenten líneas rojas que ha votado la gente en las urnas. De ahí que, por ejemplo, para nosotros el cuidado de la dolarización sí tiene que ver con estos 2 elementos. Promover la entrada de dólares, ¿no es cierto? Y eso es fomentar las exportaciones, pero también cuidar la salida de dólares. Y ahí tenemos que estar atentos. Lo que usted señala, Stephanie, me parece que es necesario, sí se lo va a hacer, y el gobierno ya ha empezado en esos temas. Cuidado, utilizamos incluso la palabra renegociación, porque ahí hasta los propios mercados internacionales se asustan. Con los mecanismos de mercado vale la pena que tengamos una deuda, ¿no es cierto?, que sea a más largo plazo y en más corto tiempo.
y en más corto costo, digamos, con menos tasas de interés. Lastimosamente, Stephanie, ahí tenemos un problema, que es la geopolítica mundial. Y cuando digo la geopolítica, son estas famosas calificaciones de del riesgo país. El Ecuador no es que se endeuda más caro que otros países porque así lo quiera. Lastimosamente, porque hay condiciones internacionales que ponen sobre los países un conjunto de calificaciones que hacen que el endeudamiento en un país sea más caro que en otro. Esto es un tema que lastimosamente nos viene impuesto, pero necesariamente tenemos que entrar en una, si usted quiere, reestructuración en términos comerciales de la deuda que tenemos para liberar espacio presupuestario a seguir apuntando al desarrollo. Y en esa reestructuración, Patricio Donoso, ¿recurrir al Fondo Monetario Internacional o como alternativa a la venta de activos como hidroeléctricas? Con su intervención concluimos. La primera, no hay que tener miedo de ir a los multilaterales, hay que ir a ellos con la frente alta, diciéndole al mundo entero y demostrándole confianza. Se habla de la geopolítica mundial. Resulta que el riesgo país no lo ponemos nosotros, nos pone el mundo. Ya está, me parece, en 740 puntos. Quiere decir que nos cuesta endeudarnos un 7% más que a otros países. Segundo, no hay que adquirir deuda para pagar deuda, solo hay que pagarlo o hay que pagar esa deuda con inversión. Y para ello hay que acercarse a los norteamericanos y firmar un acuerdo multipartes o como le quieras llamar con los Estados Unidos, el primer gran mercado del planeta Tierra. Todos los países de la costa oeste del Pacífico tienen un acuerdo comercial con los Estados Unidos, menos el Ecuador, que no tenemos nobeles de economía. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pues olvidémonos de esos resquemores y hagámoslo. El tema de deuda por inversión es clave, multilaterales para poder renegociar la deuda, sí, para no tener que pagar al 11 y pico % como se endeudó el régimen pasado a corto plazo. Hay que darle buenas señales al mundo para que el mundo comprenda que somos un país subdesarrollado, que solo saldremos del subdesarrollo cuando aquí en el Ecuador se comprenda y se entienda que hacer negocio no es malo, que hacer dinero no es malo, que este debe ser un país de oportunidades y no de oportunistas, debe ser un país Pavel Muñoz y Patricio Donoso, les queremos agradecer a ambos por acompañarnos hoy con sus puntos de vista en debate. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. Muchas gracias. 7:36, una última pausa y al regresar estaremos con Rosa Pavanelli, la secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, sobre las recomendaciones de la OIT al Ecuador para que ponga su legislación en conformidad con el convenio 87, que habla sobre libertad de asociación sindical. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. Rosa Pavanelli, sindicalista italiana, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, visita el Ecuador para respaldar a las organizaciones laborales del sector público en el diálogo sobre la implementación de las conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional de Trabajo, conclusiones emitidas por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, reunida ahora en junio en Ginebra. Rosa Pavanelli, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, buenos días. Entre las observaciones de la OIT al Ecuador está la que se refiere al paquete de enmiendas constitucionales 2016 que elimina la contratación colectiva del servicio público. Pero el representante del gobierno mencionó que se han suscrito 35 contratos colectivos desde que entró en vigencia la enmienda. ¿Está comprobada esta afirmación del gobierno? Bueno, el tema no es cuántos convenios se han firmado. El tema es que los sindicatos tengan que ser libres de poder organizarse como mejor creen. Esta es la primera recomendación de la OIT. Segundo, el gobierno no puede interferir en la formación de sindicatos ni elegir los sindicatos con quien quiere negociar. Esto es el segundo tema. Y el tercer tema, naturalmente, es la formación de una mesa de diálogo para que se pueda cumplir con todas las normas internacionales incluidas en el convenio 87. Esto es el tema. Y ahora, aquí, por eso es interesante lo que nos dijo ayer aquí el representante del gobierno, el ministro del Trabajo, respecto a las recomendaciones de la OIT. Escuchemos lo que nos dijo el ministro Ledesma.
Nosotros acabamos de estar en la OIT con un excelente resultado, debo señalar. Fue una reunión histórica porque el sector de los empleados, de los empleadores y el sector público estuvieron de acuerdo. Hay algunas observaciones, por supuesto que sí, y todo lo que sea para mejorar y restituir los derechos de trabajadores lo vamos a cumplir en el momento que se nos requiere, en el momento que se nos reclame. Tenemos algunas observaciones que por supuesto las vamos a cumplir, porque para eso está el Estado ecuatoriano. Bueno, el tema es cuándo se debe cumplir. ¿Hay un plazo? Bueno, yo creo que tenemos que empezar rápidamente este diálogo y quiero decir que los sindicatos que pertenecen a la ISP representan casi la mayoría de los servidores públicos en estos países. No se puede negociar con alguien diferente que con los que representan la mayoría de los trabajadores. Por esto yo estoy aquí, esperando de poder encontrar el ministro del Trabajo, el presidente Moreno, con quien empezar este diálogo, si es un diálogo en buena fe que queremos alcanzar. ¿Ha solicitado una reunión sobre la disolución de la UNE, por ejemplo, algo concreto? Bueno, hemos solicitado una reunión con el ministro del Trabajo y una reunión con el presidente Moreno. Hoy en la tarde vamos a encontrar la Comisión de Derechos de Trabajadores Laborales de la Asamblea General y claro que es un tema de abrogar, así como pide la Comisión de Norma, la disolución de la UNE, redarle personalidad jurídica y el derecho de actuar como sindicato de los maestros. Y por otro lado, sabemos bien que es un tema de reforma constitucional, porque es la reforma constitucional que impide el cumplimiento completo del convenio 887, negando a los servidores públicos el derecho de formar un sindicato que pueda libremente negociar en nombre de los trabajadores. Rosa Pavanelli, le deseo éxito en su visita al Ecuador. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Sí. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.